El tono de voz es un componente crítico del lenguaje no verbal que puede influir significativamente en la interpretación de un mensaje. Se utiliza para transmitir emociones y enfatizar puntos clave, variando según el contexto. Por ejemplo, un tono elevado puede ser común en situaciones de entusiasmo o desacuerdo, especialmente en entornos familiares o informales, donde expresar emociones abiertamente es culturalmente aceptado. Sin embargo, en situaciones formales, como reuniones de negocios o presentaciones, un tono más controlado y moderado es preferible para transmitir profesionalismo y respeto. Comprender estas sutilezas puede ayudar a evitar malentendidos y mejorar la comunicación interpersonal en diferentes contextos. El tono de voz no solo afecta cómo se percibe un mensaje, sino que también puede alterar su significado. Puede cambiar el sentido de una frase completamente. Por ejemplo, una pregunta con un tono ascendente al final puede indicar curiosidad o interés, mientras que con un tono descendente podría interpretarse como desinterés o sarcasmo. Es esencial prestar atención a estas variaciones para captar la intención real detrás de las palabras. Aprender a ajustar el tono para diferentes contextos sociales y profesionales mejora la habilidad de comunicar efectivamente, respetando las normas culturales y sociales de la región. El tono de voz también juega un papel importante en la percepción de autoridad y liderazgo. En el contexto laboral, un líder eficaz suele utilizar un tono claro y decidido para proyectar confianza y credibilidad. Sin embargo, es igualmente importante que este tono sea cálido y accesible para fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y positivo. Las pausas estratégicas y la modulación del tono pueden ser herramientas poderosas para enfatizar ideas y mantener la atención de la audiencia. Practicar el control del tono de voz asegura congruencia con el mensaje verbal y las emociones deseadas, influyendo positivamente en el equipo y fortaleciendo relaciones laborales. El tono de voz puede variar significativamente entre regiones de un mismo país, añadiendo complejidad a la comunicación. Estas diferencias regionales pueden influir en la percepción de una persona o mensaje, por lo que es esencial ser consciente de estas variaciones al interactuar con personas de diferentes partes del país. Adaptar el tono según la región demuestra sensibilidad cultural y mejora la efectividad de la comunicación, evitando malentendidos. Además, el tono de voz juega un papel importante en la interpretación de emociones e intenciones detrás de un mensaje. Un tono que coincide con las palabras refuerza el mensaje, mientras que una discrepancia genera confusión o desconfianza. Un tono cálido y amistoso al dar una crítica constructiva puede hacer que el receptor se sienta más receptivo. Es crucial que el tono sea coherente con el contenido verbal para garantizar que el mensaje sea recibido como se pretende, especialmente en situaciones de conflicto o negociación, donde el tono puede ser la diferencia entre una resolución pacífica y un malentendido. La sincronía entre el lenguaje verbal y no verbal es crucial para una comunicación efectiva. Ser conscientes de cómo nuestros gestos, expresiones faciales y posturas pueden complementar o contradecir nuestras palabras es esencial. Por ejemplo, un simple asentimiento de cabeza puede reforzar un sí, pero en algunos contextos culturales, un movimiento similar podría interpretarse de manera diferente. Mantener una sincronía adecuada entre lo que se dice y cómo se expresa corporalmente facilita la comprensión y evita malentendidos. La clave está en ser observadores activos y adaptar nuestro lenguaje no verbal para que sea congruente con nuestras palabras.
Esto asegura que el mensaje llegue de manera clara y precisa a nuestro interlocutor. La proxémica, o el uso del espacio personal, juega un papel crucial en la sincronía entre el lenguaje verbal y no verbal. La proximidad física, junto con el tono de voz y la entonación, crea un ambiente de comunicación más íntimo. Sin embargo, es importante ser consciente de las diferencias individuales y las normas sociales que varían según el contexto. Por ejemplo, en reuniones de negocios, se suele mantener más distancia para respetar el espacio personal del otro. Adaptar nuestra comunicación no verbal a estas normas culturales mejora la eficacia y comodidad en las interacciones profesionales. Así, se evitan malentendidos y se favorece una comunicación más fluida. Las expresiones faciales son otro aspecto crucial en la sincronía entre lenguaje verbal y no verbal. Una sonrisa sincera, una ceja levantada o un fruncimiento del ceño pueden comunicar sentimientos que las palabras no logran transmitir. Este uso consciente de las expresiones faciales enriquece la comunicación. Prestar atención tanto al lenguaje verbal como al no verbal mejora la capacidad para interactuar de manera efectiva en un entorno multicultural. Esto asegura que el mensaje completo se entienda y aprecie en su totalidad, evitando confusiones y potenciando la empatía entre los interlocutores. El tono de voz y la entonación también juegan un papel importante en la sincronía entre el lenguaje verbal y no verbal. La entonación puede cambiar el significado de una frase y afectar cómo las personas interpretan las intenciones del hablante. Un tono más bajo puede transmitir seriedad. La sincronía se logra cuando la entonación y el lenguaje corporal están en armonía con el mensaje verbal. Prestar atención a cómo varía el tono de voz y ajustar el lenguaje corporal en consecuencia puede mejorar la claridad y efectividad del intercambio comunicativo, especialmente en presentaciones o discursos públicos. En la comunicación no presencial, como videollamadas o mensajes de voz, la sincronía entre lenguaje verbal y no verbal sigue siendo esencial. La falta de elementos visuales puede llevar a malentendidos, por lo que es útil ser más explícito en la comunicación verbal y asegurar que el tono de voz transmita claramente la intención. En videollamadas, utilizar herramientas visuales disponibles, como el contacto visual a través de la cámara, puede ayudar a mantener la conexión. Ser consciente del entorno, como la iluminación y el fondo, contribuye a que el lenguaje no verbal respalde efectivamente el mensaje verbal, creando una experiencia comunicativa más completa.